Amigos telespectadores de TCTV Cable, Canal 12, bienvenidos a este programa Bitácora. Hoy con unos invitados muy especiales. Ya retornamos con ustedes. Visitar a un optometrista es cuestión de salud. Escoger Ópticas Veo es reconocer la excelencia. Ópticas Veo, el mundo donde me renuevo. Muy bien, amigos, aquí estamos desde el complejo deportivo Forza Vital, donde estas 2 semanas vamos a presentar Bitácora con distinguidos invitados. Estamos con don Jorge, estamos con Silvia, su hija, y en un lugar muy completo, con piscina, con gimnasio. Entonces resumamos los servicios que ofrecen para todos los que deseen venir a formar parte de este complejo. Bueno, son servicios prácticamente que para toda la población y para todos los gustos, ¿verdad? Tenemos opción desde que vengan los bebés desde 6 meses de edad, claro, a aprender natación, que es un deporte súper noble para los niños. De hecho, es prácticamente el único deporte que se puede practicar de forma habitual desde tan temprana edad. Pero también tenemos una gama de servicios adicionales a disposición de los deportistas. Aprovechemos para que los deportistas sepan que aquí detrás del colegio canadiense, donde está el complejo Forza Vital, pueden venir y disfrutar de esas amplias comodidades que le ofrecen a ellos. Bueno, tenemos una sala de spinning, sala de spinning, se dan varias clases de spinning de diferentes niveles. Tenemos yoga también, muy importante porque el yoga es fundamental o es muy apto para cualquier persona y para cualquier deportista, ¿no? Le permite un estado mental más apto para poder desarrollar su actividad física, ¿no? Bueno, tenemos pilates también, tenemos un circuito nuevo con un especialista en resistencia, para atletas de resistencia, pero también lo puede hacer toda persona también, de forma recreativa, quema bastante grasa, es rápido, es corto. Tenemos gimnasio, baile, diferentes tipos de baile, zumba, yoga, nutrición. Es un ambiente en el que le hemos querido dar esta forma integral, ¿verdad? De que sea tanto recreativo como para deportistas. Muy bien, para terminar, los equipos que están organizados, ya sea de atletismo, de ciclismo, de fútbol, de baloncesto, se pueden comunicar para tomar esto como un centro de entrenamiento, como un centro de trabajo. Claro que sí. Se pueden llamar porque tengo entendido que tienen precios insuperables para ellos. Así es, correcto, así es. Repitamos el número de teléfono. 272-3315. Perfecto, Silvita, muchas gracias. Gracias a usted. Don Jorge, a orden. De Complejo Forza Vital, seguimos en Bitácora. Muy bien. Bienvenidos a estos dos referentes, don Rodrigo Calvo, bienvenido, don Harold. Me confieso lector de su valioso periodismo, de sus comentarios, desde hace mucho, ¿verdad? No de ahora, don Jeremy. Qué gusto, don Fernando, a don Harold y a don Rodrigo, muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Desde que surgió la idea, el proyecto de Bitácora como un programa deportivo para la televisión de nuestro país a través de una cadena como Telecable extraordinaria que realiza un servicio maravilloso en todo el país, conversando con don Fernando y con los amigos, pensamos en tratar de hacer un programa diferente. Ya sabemos lo que hay en el medio y buscamos a través de figuras destacadas y gente que ha dado aportes valiosos en el deporte desde diferentes puntos, como en este caso el periodismo. La idea es dar un contenido rico, un contenido que sea interesante y que deje algo para el televidente. Y sé que muchos los admiran a ustedes como nosotros los admiramos y como respetamos enormemente el trabajo periodístico de una carrera de muchísimos años. Así que bienvenido, don Harold. Muchas gracias por la invitación, me siento muy cómodo, muy feliz de estar acá, agradezco la invitación y bueno, cuando ustedes tengan a bien, aquí estamos. Don Rodrigo,
Muchas gracias, Jeremy, Fernando, muy amable por la invitación, nos sentimos muy honrados de estar acá presentes. Y es que estos dos señores también continúan dando un aporte dentro de esa era del cambio en la tecnología, donde todo se va a través de la internet también, o un gran porcentaje se recibe, y tenemos el medio de Crónica, que hoy por hoy es donde aportan su gran y valioso trabajo. Ya usted ha leído Crónica, don Fernando, y realmente muchos seguidores que van creciendo todos los días. Tal vez podríamos empezar por ahí para contar cómo nació Crónica y qué puede seguir esperando el lector de este medio electrónico maravilloso. Sí, bueno, Crónica surgió a raíz de que hubo una serie de despidos en su anterior trabajo, que era el periódico La Nación. 3 compañeros, Rodrigo Calvo, Milton Montenegro, que hoy no está, y yo. Dejó ir lo mejor La Nación. Muchas gracias. Decidimos hacer un proyecto, empezar una aventura, y ahí estamos. La idea es que es un medio digital, pretendemos que sea muy interactivo, y tiene varias secciones. Están temas de la selección nacional, de los equipos, de otros deportes. Hay una columna que se llama Yo me superé, que es un poco habla de gente que por medio del deporte ha logrado superar algunos problemas de adicciones a las drogas o incapacidad física, etc. Entonces, bueno, en ese proyecto que estamos, tal vez Rodrigo pueda ahondar en la idea. Sí, bueno, como lo dice Harold, en realidad nos propusimos hacer algo diferente. Ya había demasiados medios muy similares. Muy similares. Entonces analizamos que tal vez no era tan importante la inmediatez, porque ya había muchos medios que se encargaban de dar la noticia, el momento, con 3 o 4 párrafos desglosaban la noticia y ya todo el mundo estaba enterado. Lo que decíamos, tratábamos de marcar la diferencia a través de la profundidad en los temas, tratando de dar otros elementos. Entonces, cuando ya el lector recibiera la información, encontrar así la noticia X, pero desarrollada con otros elementos, con reacciones, galería de fotos, videos, una serie de elementos, antecedentes, que enriquecieran la lectura de cada uno de los temas que nosotros detectábamos como los temas de actualidad. Obviamente hemos ido aprendiendo sobre la marcha, porque eso ha sido así. Nosotros tenemos una forma de hacer periodismo, hemos venido poco a poco cambiándola y tratando de, hoy terminó el partido de Saprissa frente a Alajuelense. Bueno, vamos a meditar un poquito qué fue lo que pasó, qué consecuencias tuvo ese resultado, y lo proyectamos. Entonces, el lector va a encontrar en Crónica ese tipo de lectura. Y es un periodismo, perdón, don Rodrigo, me interrumpa, pero es un periodismo muy bueno, de mucha calidad. Claro. Porque nosotros estamos de este lado, pero también estamos del otro lado, ¿verdad? Recibimos de todo, participamos de los medios, pero recibimos de los medios también. Y es muy penoso ver en qué se desperdicia tiempo hoy en día. Por ejemplo, viendo las secciones deportivas, en los últimos días, todo ha estado enfocado en si Medford va a tirar o no la gorra. Entonces yo mejor no veo esas secciones deportivas. Sí, es que porque, como le decía a don Rodrigo, y él también me lo confirmaba, todo el mundo corre por la primicia, pero no todo el mundo corre por una noticia bien desarrollada. El problema es que, por otro lado, también la gente se está acostumbrando a eso. Sí. Tenemos una sociedad cada vez más light. Lo decíamos ahora también, a cámaras y a micrófonos, ¿cómo es posible que textos riquísimos a nivel de literatura se hayan quitado del plan de estudios y ahora en las escuelas y colegios de nuestro país, y ahora se pongan a leer Harry Potter, o que quiten al Quijote, quiten a los autores nacionales, quiten los libros de Calufa, que quiten los libros, digamos, tradicionales, que son los que enriquecen al ser humano? Y no, ahora es Harry Potter, que además antes la literatura, en casos de García Márquez, El Moto de García Monge, etcétera, que eran, digamos, el resumen de la nacionalidad costarricense, se quitan, y ahora Harry Potter, y ahora en todos los países del mundo Harry Potter es como el emblema, o Pablo Coelho. Entonces, ¿qué pasa? Que ya no hay una identidad costarricense, y ahora todo es a un estilo que particularmente a mí no me gusta, pero bueno, ese que está predominando. Entonces, ¿qué pasa? Que por un lado el periodismo cada vez se hace más frívolo, más light, por otro lado la sociedad, a mí me parece que va por lo mismo. Cada vez quitamos las cuestiones importantes, quitamos el Quijote, quitamos el Cocorí, quitamos Mita Yunay, quitamos todo esto y ponemos Harry Potter. Ahora, en ese sentido, bueno, tomando el ejemplo de Keylor Navas, por ejemplo, un hecho tan trascendental después del gran mundial que hizo Keylor Navas, después en Brasil 2014,
bueno, ¿qué es lo que está pasando? O sea, estamos cayendo a uno de los equipos más emblemáticos del mundo. La noticia es esa. Bueno, inclusive a nivel de comparación, ¿cómo era cuando Alejandro Morera llegó al Barcelona? O sea, ¿bajo qué circunstancias? Bueno, no era el Barcelona que ahora conocemos, que es con este tridente que ahora es tan famoso. Pero bueno, obviamente en aquel momento que un centroamericano llegara en barco y trascendiera las fronteras y pusiera el nombre de Costa Rica como lo puso, obviamente hay una gran diferencia. Entonces, claro, ahí sí es válido una comparación, es válido decir también que estamos cayendo en las grandes, lo que siempre anhelábamos, estar en los grandes equipos. Wanchope, por los problemas de lesión, no pudo llegar y tenía ofertas de Liverpool y de Manchester United, pero las lesiones de rodilla le impidieron. Pero sin embargo, siempre tuvimos jugadores en Alemania, estamos hablando ya de grandes ligas, Italia, claro, España, estamos hablando que Inglaterra, que estamos llegando ya a tocar con jugadores nuestros en las principales ligas. Sí. Eso es relevante. Ahora, don Rodrigo, ahora que usted dice eso de las lesiones de Wanchope, y escuchando a don Harold que me dice, es poco el periodismo investigativo que se hace. Ahora que usted hablaba de Wanchope, yo quisiera algún periodista que se metiera a investigar y que me diera una crónica certera de si las canchas artificiales son malas para los periodistas, porque Wanchope lo ha dicho en reiteradas veces, las culpables de mis lesiones en las rodillas son las canchas sintéticas. Bueno, algún periodista que se investigue eso, a ver hasta dónde está perjudicando. No lo ha habido, tal vez porque no sea interesante. Bueno, yo pienso que, digamos, sí ha habido intentos de gente que lo ha investigado. El problema es que, digamos, como en muchos aspectos que son un poco complicados, vas a contar médicos certificados buenísimos que dicen que no y médicos certificados que dicen que sí. Entonces, ¿a quién le cree uno? ¿Verdad? Lo que queda es poner las dos versiones, pero no hay, digamos, trabajos certeros, precisos, a nivel médico, a nivel ortopédico, a nivel, digamos, científico, que demuestre que las canchas sintéticas son buenas o son malas. Particularmente a mí no me gusta. A mí no me gusta el fútbol en canchas sintéticas. Yo no juego, pero cuando jugaba, si no era zacate, yo no jugaba. Ahora ya uno viejillo, si acaso fútbol 7 y 20 minutos, pues ya no le da. Que lo diga Neco Fernández, que yo participo ahí en las mejillas de él en el tenis. Y como decía don Hugo Ávila, es que cancha sin las áreas peladas no es cancha, es que ahí es donde todo el mundo quiere meter la bola, entonces ahí es donde más cancha sin áreas peladas no es cancha. Sí. Estamos desde el complejo Forza Vital, que está detrás del Colegio Canadiense, en la zona de aquí, ¿es, don Fernando? Lomas de Ayarco Sur, ¿verdad? Aquí está este complejo maravilloso con piscina, con gimnasio, con áreas para todo tipo de deportes, con profesores especialistas en la materia y verdaderamente con un equipo de trabajo profesional. Aquí estamos con Bitácora y agradecemos cordialmente a don Jorge Bonilla y a su hija Silvia por las atenciones. ¿Por qué tienen estos señores el peso para hablar con propiedad? Bueno, tienen una carrera extraordinaria y me gustaría resaltar eso también. Sí, y a ver si ellos sufren de lo mismo. No, ya Caifa está muy roco, ya eso no sabe nada. ¿Qué le vas a preguntar? Si ahora ya con la computadora, en la radio hacemos de todo, y él trabajaba en el tiempo los tocadiscos, que había que hacerlo todo y con la consola. No, buen controlista es bueno con claro, computadora o con consola de las viejas o con tocadiscos. Exactamente. ¿Verdad? El buen controlista es tal, el buen locutor es tal. Pero sienten ustedes un tanto eso ya como periodistas de la vieja escuela, ustedes que son referentes, no los ven como tales ya, sino como material de desecho, como me pasa a mí a veces. Sí, lo estamos viviendo. Y creo que en todas las áreas laborales, ¿verdad? Sí, estamos viviendo, es una época complicada el periodismo, es una época de desempleo, es una época en que se fijan más en... O sea, todos en un momento dado ocupamos una oportunidad, obviamente las nuevas generaciones ocupan esa oportunidad, pero también no pueden de un plumazo descartar a las viejas generaciones que, o sea, hemos aprendido, los medios han invertido en nosotros, lo que yo te comentaba hace un momento, han invertido en nuestra formación, en obviamente prueba y error, como se llama, pero hemos ido creciendo como profesionales y de un momento a otro nos descartan, ¿verdad? O sea, sí. Don Chico Montero tenía una frase que era dura, ¿verdad? Golpea a veces el oído. Dice, es que la radio o el periodismo no se aprenden, se maman.
¿verdad? Así como uno succiona la leche del pecho materno, así es esta profesión cuando se hace con pasión, por supuesto. Sí, en realidad, o sea, yo no estoy aquí para figurar en medios, yo no estoy aquí para llevarme los elogios, simplemente yo soy un comunicador, trato de formarme lo mejor posible, trato de comunicar lo mejor posible, trato de, usted bien lo señaló ahora, cuál es nuestra función como periodistas. Y bueno, es un poco lo que hemos estado tratando de hacer en Crónica, o sea, de transmitir toda esa experiencia que hemos acumulado durante años. Obviamente, por ejemplo, como pasó con el tema, Harold, ¿te acuerdas el tema de qué es lo que si se pasaba el Manchester United? Y todo el mundo se fue con la noticia de que ya se iba para el Manchester United. Nosotros fuimos prudentes, y no sé si Harold quiere recrear ese momento, pero casualmente por eso, porque el 7 quería la primicia, la Nación quería la primicia, el otro decía que se iba, el otro que no se iba. Y la experiencia aconseja ser prudente. Ser prudente. Entonces, sí, yo me acuerdo de un consejo que dio Víctor Hugo Murillo, que es el jefe de internacionales de la Nación. Él decía, yo prefiero pecar de prudente que pecar de excesivo, de irme de la primicia. De indolente. Exactamente. Entonces, eso nos marcó. Yo me acuerdo de ese día, leíamos Marca de España, leíamos AS, La Nación, Canal 7, y todo el mundo decía, ya, es un hecho. Y yo decía, pero me falta algo. Yo no he visto ninguna reacción del Real Madrid, no he visto ninguna reacción. Nada oficial. No hay nada oficial, a lo mejor paremos, no lo tiremos, ¿no? Y creo que, no sé si hubo otro, pero por las dudas, creo que fuimos solo, por lo menos nosotros fuimos uno de los pocos medios que no lo dio por un hecho. Y bueno, los demás tuvieron que digamos, se publicaron y luego tuvieron que decirse. Pero un poco eso es las canas, son los años, eso es decir, mientras que no haya una versión oficial, mejor no sacarlo. Entonces, eso es lo que decía don Fernando, de que esto se mama, ¿verdad? Hay que tener ese recorrido, ese colmillo, hay que haber pagado ese derecho de piso para saber algunas cosas. Entonces, la pregunta que vos hacías, que si ya uno se considera fuera de onda, sí, ya uno se considera fuera de onda, en el sentido de que el concepto de periodismo que hoy los medios y algunos periodistas están vendiendo tienen, ¿verdad? Es como muy a la moda, como superficial, totalmente. Sí, y más que como yo muy considero, muy cool. Yo digo periodismo de desecho, ¿verdad? Hacer una nota y ya dura 3-4 horas en línea y ya ponen otra y entonces no hay trascendencia. Y muy mal escrito. Ahora, muy mal escritas las notas. Es que a eso voy. Mi mamá, que en paz descansa, doña Elena Fallas y Baja, me decía, lea bastante el periódico para que agarre buena ortografía. Bueno, ahora hasta eso no estoy muy seguro, pero lee poco la gente ahora, ¿verdad? Sí, yo me acuerdo a Jorge Pastor Durán, que siempre decía en sus programas, lean. Inclusive eso, cuento como anécdota, cuando yo empezaba en periodismo monumental, era acortando los cables y se los llevaba a los editores, y yo lo que me quería era, yo me dejaba siempre una copia para ver la estructura de cómo... Qué bueno, ¿eh? La estructura de las notas, cómo ellos ponían los antecedentes, en qué momento... Entonces, yo me fui, cada vez que yo hago una nota, me hago una fotografía de qué es lo que tiene que llevar esa nota. O sea, el linotipo fue escuela, ¿no? Y entonces, bueno, ya le digo, eso al final el agradecido va a ser el lector, porque va a encontrar una nota enriquecida por antecedentes, por reacciones, por un montón de elementos que yo empecé a descubrirlos cuando cortaba cables, simplemente. Ahí empecé. Claro, el problema ahí, Rodrigo, es que ese tipo de periodismo es lo que precisamente dicen que ya es periodismo viejo, periodismo malo, periodismo del siglo pasado. Yo digo que el periodismo es tal, no hay periodismo viejo ni nuevo. Ahora, que a ese tipo de periodismo hay que adaptarlo a las nuevas versiones de comunicación, sea medias, sea redes sociales o sea cualquier otro medio de los modernos, pues ya es otra cosa, pero el periodismo bueno sigue siendo tal, ¿no? Sí, en realidad lo que se impone para que un medio sea exitoso es su contenido. O sea, exactamente, ahora solo copian los sets nada más, ¿verdad? Todo el mundo quiere hacer los programas como ESPN o como Fox. Y con las piernas peladas los muchachos. Y el set igual, pero el contenido no es el mismo. Estamos haciendo algo muy superficial. Yo siempre he dicho que el buen periodismo vende.
Sí, claro, periodismo, que sí. Claro que la gente lo compra, ¿verdad? El problema es que, digamos, yo siento que los medios en general lo que quieren es primero ahorrar costos, ahorrar tiempo y ahorrar, obviamente, muchos elementos, digamos, recursos. Entonces, lo que se busca ahora en el periodismo, digamos, que yo veo, salvo excepciones, por supuesto, es la nota corta y el video. Nota corta y audio. No se profundiza, no hay profundidad, no hay una explicación integral, que era lo que hacía Rodrigo Calvo. Buscar antecedentes, ponerle aquí, ponerle allá. Y ahora no, y ahora es, qué sé yo, Joel Campbell se tiñó el pelo de rojo. Entonces el video con Keylor enseñando, con Joel enseñando el pelo. Y un segmentito ahí para sacar un gato haciendo series con un balón en el YouTube. Es el video de moda. Yo inclusive recuerdo recientemente, el año pasado, que fue la inauguración del Campeonato Centroamericano de Atletismo que hubo en el Centroamericano del Caribe de Atletismo que hubo en el NACAT, que hubo en el Estadio Nacional. Transmitieron un canal, uno de los canales principales del país. Y todavía estoy esperando qué fue lo que pasó. O sea, simplemente dijeron que habían bailes típicos. Nunca se dijo quiénes eran las figuras de Costa Rica, qué opciones tenía Costa Rica en el Centroamericano, qué figuras venían a competir. O sea, yo me quedé, faltaba la carnita. Es que todo lo superficial me da la impresión a mí, y lo hablábamos con Sergio Molina, que lo tuvimos en un programa de temas muy importantes que tienen que ver con esto. La inversión es muy sencilla, es muy baja porque es superficial. No hay que complicarse contratando gente con capacidad, con conocimiento, para que nos pueda dar una explicación bien justificada, bien jugosa acerca de algún tema en especial. Entonces, todo es muy superficial. Yo quiero regresar para que después hablemos de la trayectoria de ustedes, de lo que ha pasado alrededor de los años, que nos cuenten anécdotas, que hablemos ya de la persona, de don Rodrigo Calvo, de don Harold Leandro, porque ustedes han viajado por el mundo, le han informado a este país, y creo que también merecen esa cuota de reconocimiento y de agradecimiento por parte de la gente. Sabemos que en esto los medios hay muchos celos, ¿verdad? Como que a la gente no le gusta decir, don Rodrigo es el mejor en este campo, don Harold el mejor en este otro campo, porque todo el mundo, como lo decía don Rodrigo ahora, entra a un medio ahora solo por querer figurar y no por dar una misión exitosa a través de su trabajo. Así que vamos a la pausa, don Fernando, ¿qué le parece? Nos vamos a la pausa, ya volvemos. Bueno, y aquí desde el complejo deportivo Forza Vital, con don Álvaro López, con Sarita, además del programa también tenemos el recreo para saborear algo. Aquí está nuestro compañero de ustedes, ¿cuál es el nombre de compañero? La mejor pizza que hay, ¿verdad? Sin duda alguna, llamamos hace unos minutos rápido, llegaron, ahí están las pizzas calientitas. Cuéntanos, ¿qué nos trae, don Giancarlo? ¿Qué nos trae? Vamos a dejar esta de último, que esta es una pizza nueva que estamos haciendo. Bueno, muy bien, excelente. Déjeme, yo te la tengo por acá. Muchas gracias, caballero. Muy bien. ¿Cómo se la come, Sarita? No se la come. Todavía no. Aquí lo que hacemos, la pizza francesa, viene con chile dulce. Esa es mi favorita. Esa es rica. Peperones, salami, queso mozzarella. Una delicia. Pizza francesa. Muy bien, así que ya saben que pueden llamar al 2251-2634 para el express, ¿verdad? Correcto. Y tenemos aquí. Y tenemos la suprema, es muy solicitada por nosotros, que viene con carne molida, chile dulce, todo picado, queso mozzarella. Hay varios ingredientes. Ya se nos va a desmayar el compañero de cámara, que tiene mucha hambre. No, yo también. Haciendo esas tomas. Está ya saboreando, imaginándose esa pizza. Aquí está la nueva. Esta es la pizza nueva. Esta es la pizza nueva. Estamos llamando la pizza tejana. Con huevo, chile y queso mozzarella. ¿Cómo la ve, don Álvaro? Pues se ve bastante interesante. Deliciosa, una combinación diferente. ¿A dónde podemos llamar? ¿En San Francisco están? Tenemos a Francisco de Río. Tenemos en Calle Blanco, Estado Oeste de la Corte. Tenemos en San José Centro, Avenida 1. Tenemos en Atillo 4. Y también para los que de San José, tenemos en Cartago, desde Cartago y por la Basílica. Gracias a Giancarlo, y con el permiso de todos ustedes nos vamos a degustar esta deliciosa pizza Otero. Buen provecho, don Álvaro. Muchas gracias. Instituto Jiménez, seguimos creciendo. Visítenos ahora en Guadalupe y en Desamparados. Piensa en tu futuro, matricúlate en el Instituto Jiménez. También estamos en San Carlos. Mejora tu calidad de vida, termina el cole en el Instituto Jiménez. Matrícula gratis. Bueno, estamos de vuelta, estamos en el complejo deportivo Forza Vital, detrás del Colegio Canadiense, en Lomas de Ayarco Sur, donde desarrollamos esta bitácora con dos grandes referentes del periodismo
don Rodrigo Calvo y don Harold Leandro. Les decía que quería escuchar un resumen de esa brillante trayectoria. Empecemos con don Rodrigo. Cuéntenos cómo se inicia en el periodismo y cómo descubre esa pasión por la pluma también. Bueno, en realidad en mi familia, antepasados por el lado de mi papá y por el lado de mi mamá, fueron periodistas. El que trajo la primera imprenta, Joaquín Bernardo Calvo Rosales, era tatarabuelo. Y don Ricardo Castro Becci, que fue director de La Nación, también fue familiar mío. Entonces, por algún lado me salió el periodismo. Y entonces yo no tenía muy claro en el colegio qué quería estudiar, pero sí admiraba y seguía mucho las transmisiones de los años 70, 60 y 70, cuando escuchaba a Luis Cartín, a Rápido Ortiz, a Pastor Durán, a Juanito, a Javier Rojas, Luis Humberto Ramírez, a Alexander Pinto, todos ellos. Tengo grabaciones inclusive. Qué bueno. Tengo grabaciones de algunas de esas transmisiones de Pilo Bando. Y entonces, nunca se me olvida, cuando yo no tenía muy claro en el colegio, me dice el guarda, y aún así teníamos un periódico. ¿Cuál colegio? El Liceo Laboratorio de la Universidad de Costa Rica. Ajá. Y me decía el guarda, Jorge Leandro, que en paz descanse, y Rodrigo, ¿usted por qué no estudia periodismo? Me decía, y entonces, ¿por qué no? Y yo decía, vean Javier, anda cubriendo la eliminatoria del Mundial, anda en Inglaterra, anda en Rumanía, anda en España. Qué lindo, Y anda haciendo una gira, métase. Entonces me metí en el periodismo sin tener claro todavía. De hecho, pasé los primeros 3 años de la universidad sin tener claro si iba a hacer periodismo. Matriculé algunos cursos de periodismo y yo duré 10 años sacando la carrera. Pero en el 81 me surgió una oportunidad en Radio Monumental, en Noticias Monumental. ¿Quién estaba de director? Nora Ruiz. Nora Ruiz, excelente. Nora. Estaba Ramón Alfonso Soto, estaba Marco Aurelio Salazar, estaba Eduardo Enrique Leiva, estaba Álvaro Villalobos, Marta Fernández, Marlene Carbonero. Un equipo fuerte, ¿no? Era un equipo, Fran García, José Meléndez. Y entonces me llevé mis chascos ahí en las transmisiones. A mí no me gustaba mucho improvisar, me gustaba producir programas ahí en la radio, en las entrevistas, cuando le grababa a Manzanita, a Román Arrieta, le grababa los comentarios y bueno, hice una gran amistad con Rafael Chinchilla, el padre de doña Laura, que era contralor, y él empecé yo a sacar primicias de la Contraloría, que hice muy buena empatía con... De los mejores contralores que he tenido. Entonces, bueno, un señor, Rafael Chinchilla, fue de mis primeras fuentes. Pero Pilo Bando me dio oportunidad en deporte, porque a mí me gustaban los deportes toda la vida. Y tuve algunas incursiones, le ayudaba a Pilo los domingos. ¿Estamos hablando de qué año, Rodrigo? 81, estuve 81-83. Pilo Bando, si no hay cheque no hay cargo. Decía, cuando yo mencionaba alguna marca, no menciono la marca porque si no hay cheque no hay cargo. Y bueno, ya en los últimos años, yo personalmente, 2 o 3 meses antes de morir, estuve en el apartamento de él y le agradecí toda esa oportunidad porque él me extendió la mano. Claro. Y en realidad fui con mi esposa, estuve ahí en el apartamento de él y la pasé bien con él porque realmente fue un mentor. Y que me ayudó. Él quería que yo me metiera en radio, pero yo no quería radio, yo quería prensa escrita. Surgió que estaba La Nación por crear la revista Triunfo. Entonces yo... Qué buena revista. Fui a hacer la prueba y quedé en el grupo. Tengo varias yo en la casa todavía. Don Guillermo Fernández, que venía de una maestría en Estados Unidos, fue el primer director. Estaba Manuel Fernández Cuesta, estaba Otto Fonseca. Bueno, en realidad esa fue una escuela increíble. Esos 10 años de Triunfo, porque Triunfo la vi nacer y la vi morir, porque estuve en el 83 hasta el 93 que murió. Como decían, como dicen los... que ya decían, yo creo, qué palo de revista. Fue una escuela, fue una escuela increíble. Para muchos. Tuve un lapso de año y medio que estuve en la oficina de prensa, no tiene nada que ver con periodismo deportivo, en la oficina de prensa del IICA, en Coronado, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. Y fue una experiencia lindísima también. Pero yo seguía colaborando, estuve colaborando en La República, colaboré en esta semana, me hice corresponsal de la revista France Football,
En ese lapso que estuve en año y medio haciendo otra cosa que no era periodismo deportivo, seguí vinculado. Y después volví a Triunfo. Estuve en los últimos 9 meses de la revista. Después estuve en Al Día, 2 años, o sea, en Medios de la Nación. Y del 95 hasta noviembre del 2014 en La Nación. Y ahí tuve lindísimas experiencias, muchas oportunidades que yo las traté de aprovechar. Y fue toda una escuela también La Nación. Y bueno, excelentes compañeros, jefes increíbles. Bueno, Harold lo tuve de compañero ahí, ¿verdad? De varios ¿Cuántas años. coberturas, don Rodrigo? Bueno, estuve... Hablemos de esos viajes, de esas cosas, porque... Bueno, sí, en realidad. Vale, con la plata mía no hubiera llegado ni a la esquina, pero las oportunidades que me dio La Nación, las responsabilidades que me dio La Nación, estuve en 5 mundiales, estuve en 2 mundiales mayores, México 86, cuando estaba en Triunfo, y estuve en el Mundial Corea y Japón en 2002, y estuve en 3 mundiales juveniles, estuve en Nigeria 99, Argentina 2001 y Canadá 2007. Y estuve en Copas de Oro, estuve en una final de Champions en el 2000 entre el Valencia, ¿no? El Real Madrid, en el Saint-Denis, en París. Estuve en una final de Copa Inglesa, o sea, fueron... Ahora, y lo último, yo creo que el último gran evento que estuve fue la Copa América del 2011 en Argentina. Fue Costa Rica con aquella selección muy joven con la Volpe. Así que dicen que los argentinos viven el fútbol de una forma distinta. Eso fue increíble, esa experiencia, sí. Esa pasión. Y la calidad. Y la calidad, el contenido. Aparte que he sido muy seguidor y coleccionista hasta la fecha de la revista El Gráfico Argentina. El Gráfico. Que ha sido para mí también fue toda una escuela. Sí, don Javier me decía que de los mundiales que él asistió, Argentina 78 lo marcó por ese espectáculo, por esa capacidad del público, ¿verdad? De vivir la fiesta. Hagamos una pequeña... Pero no le presto los audífonos. Sí, no le presto los audífonos. Una dinámica con el buzón de Rodrigo, que es una de las cosas que la gente ha... Claro. ¿Qué podríamos preguntarle a don Rodrigo para recordar esa...? ¿Le puedo responder? Sí, no hay problema, no hay problema. A mí me gusta documentar, si yo no tengo el dato, pero no importa. Y ese es el reto que me gusta, que me lancen esos retos y me obligan a mí a es bonito porque don Rodrigo ha sido admirado también por esa columna y la gente le ha dado un seguimiento especial. Está en Crónica la columna, así que la tienen al alcance, porque antes era un día determinado, ¿verdad? Sí, era una vez por semana. Bueno, vamos a esa maravilla de la tecnología. Hoy por hoy, el buzón de Rodrigo está para abierto, quien ingrese a Crónica. En cualquier momento, todavía es algo más interesante para los amigos lectores. ¿Cuál fue el primer técnico extranjero, don Rodrigo, de la selección de Costa Rica? Bueno, lo que pasa es que... Estamos en el buzón de Rodrigo, okay. Patrocinado por Crónica. En 1921 fue la primera selección, pero en ese tiempo no había entrenadores como ahora. Entonces lo que habían eran capitanes generales, que fungían como el director de orquesta, digamos decir, que hacía las alineaciones. Y algunas veces fueron jugadores, ¿verdad? Y fueron los jugadores. De hecho, Toquita, Manolo Rodríguez, fueron capitanes generales de nuestra selección. Y si nos vamos a los años 30, que ya habían los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se hicieron en El Salvador, y los que se hicieron en el 38 en Panamá, don Ricardo Saprissa, de padres españoles, nacido en El Salvador, fue el primer entrenador, que se puede decir, de nuestra selección. Él fue a competir inclusive en tenis, representando a Costa Rica en el torneo de tenis de los Juegos Centroamericanos, pero fungió como entrenador de esas 2 selecciones y la del 51 en los Juegos Panamericanos del... No sabe, don Rodrigo, en Argentina, que ahí ganamos la medalla de plata. Para pasar también... Qué maravilla. Usted tiene ahí a don Harold para que hable de esa brillante carrera. Pero antes le digo para que piense incluso la pregunta, porque siempre se ha dicho, o yo hasta donde yo sabía, la primera bola de fútbol que se pateó aquí en Costa Rica fue en la cancha de San Juan de Tibás, que incluso que le había traído o habían practicado ahí los hermanos Quirós, que habían ido a estudiar a Inglaterra. Pero ahora veo otros historiadores del fútbol que dicen que fue en la zona bananera, donde los ingleses también trajeron, creo que leía a Jacques Zagot en ese aspecto, que fueron los ingleses los que trajeron, que incluso yo siempre vi que lo que se jugaba en Limón era cricket, en un principio era el cricket. Pero bueno,
Ahí le debo pensando para que me la responda dentro de un momentito. Claro. Ahí con don Harold. Don Harold, el gusanillo ese del periodismo, ¿cómo comienza usted a despertar ese gusanillo? Bueno, yo tengo que confesar que fue bastante diferente a Rodrigo. Yo no tenía intención de estudiar periodismo, yo estudié historia, yo saqué el bachillerato en historia, me egresé de la licenciatura, me egresé de la maestría en historia, digamos mi formación es ante todo historiador. Histórico. Cuando yo estaba sacando la maestría, yo dije, bueno, es que ¿qué hago con mi futuro? Porque como historiador no hay mayor opción de meterse en el mercado. No. Nadie contrata a un historiador para... Como profesor tal vez. Sí, claro. Pero cada vez estamos reducidos. Claro que sí. Bueno, entonces comencé a pensar y me dijeron, bueno, ¿por qué no te metes a periodismo para que puedas engarzar la historia con el periodismo? Me metí a estudiar periodismo. Estando ya llevando los primeros cursos, le pedí a Carlos Morales, en aquel tiempo director del semanario de la universidad, que si me daba chance de hacer la práctica ahí, de ir a practicar, a aprender. Don Carlos me aceptó. Los hechiceros del siglo XX. Exactamente, el autor de ese libro. Carlos Morales. Y entonces ahí fue una escuela buenísima. Ahí estuve con grandes periodistas, Manuel Bermúdez, Jonathan Molina, en fin, se me olvida, pero digamos, en ese momento fueron grandes periodistas que me ayudaron mucho. Uno de esos fue Rodrigo Díaz. Rodrigo Díaz, el CID, lo decimos nosotros. El CID, pues Rodrigo Díaz de Vivar. Exactamente. Él era redactor en el semanario, pero también estaba en la República. Entonces un día me dijo, mira, ayudarnos con que no sé quién faltó, ayudarnos ahí, venir, nos ayudabas a hacer una crónica. Y digo, mira, pero yo vengo de historia, yo no sé hacer como muchas crónicas, no, yo no sé, o sea, estoy empezando en periodismo, todavía no tengo, vamos, y no sé qué. Bueno, fui y les hice un trabajito, les gustó y ahí me quedé en la República. Primero me contrataron medio tiempo, que medios tiempos en Costa Rica es una esclavitud porque son más casi claro que sí. tiempo completo. Pero medio tiempo solo existe en la plaza. Exactamente, sí, pero en realidad también en las repúblicas ahí me encontré a Tano. Imagínate qué referente, un saludo cordial para... Esperamos tenerlo pronto también. Para Tano Pandolfo, claro, nuestro gran amigo. Ahí estaba también Franklin Solís, estaba Luis Fernando Rojas. En fin, ahí y en deportes. Fuera de deportes estaba Jesús Mora, un excelente jefe de información o de redacción. Me encontré a Karen Ash, una excelente periodista y excelente persona. En fin, ahí me mezclé en ese mundo, ¿verdad? Me sirvió de mucho. Al final, bueno, después de 2 años de trabajar ahí, terminé en La Nación y bueno, me comencé a meter ahí en La Nación y me recibieron periodistas de la talla de Ricardo Quiroz, conocido como Peligro, Alvin Obando, Eliseo Quesada, Fabio Vega, Rodolfo Martín, el famoso FO, en deportes. Y en otras secciones, ¿qué más? Eduardo Uribarri, por ejemplo, Bosco Valverde, Pichichi, Antonio Sánchez Alonso, Edgar Fonseca, Armando Mayorga, Víctor Hugo Murillo. La pomada. Los gurús del periodismo nacional, por lo menos en aquel tiempo, bueno, por supuesto muchos lo siguen diciendo. Y entonces ahí desarrollé 21 años y 11 meses en La Nación, donde desarrollé, digamos, la mayor parte de mi carrera, tanto periodística como a nivel laboral. Y, como dicen los chiquillos, puedo rajar. ¿Verdad? Digamos. Ya lo digo usted mejor. Esas coberturas también, ¿no, Harold? Bueno, sí, yo, a diferencia de Rodrigo, que tiene 5 mundiales, y lo dice así como muy rajón, yo no tengo ninguno. Ni uno. O sea, tengo uno infantil. Yo estuve en el Mundial de Finlandia, 2004. En ese equipo estuvo Keylor Navas, era el portero suplente. El titular era Cambronero, que desgraciadamente las lesiones lo han apartado un poco de los grandes escenarios. Bueno, ahí estaba, no sé, muchas figuras, estaba Yosimar Arias, que es la hora de Herediano, en fin. Creo que hablamos ahora, un periodista de la talla de don Harold no fue enviado a un mundial
pero sí vimos en algunos canales aquí enviar unas modelos a andar por las playas de Brasil ahora. Es que 2014, muy lindas. Es que Harold no tenía las piernas de esas modelos. ¿Por qué no aprovecha? ¿Verdad? Uno, a mí me encanta ver. Otros se fueron a darle serenata a Messi, fue el que le fueron a echar serenata en Sudáfrica. A mí me encanta ver ese trabajo de Fox Sport, por ejemplo, en los mundiales, porque se va un equipo de trabajo de un peso enorme. Sí, un equipo de trabajo. Y cobertura, y los debates y las opiniones, y entonces recibe uno toda esa maravilla. ¿Por qué nosotros no copiamos esas cosas? Para tener gente de esa calidad. Bueno, los Juegos Olímpicos. No soy mundial, pero sí, bueno, aparte del mundial de... Pero es olímpico, Sí, estuve en Super Olímpico, todo. Yo cubrí, no sé, en ese momento no retengo, pero por lo menos 5 Juegos Centroamericanos, por lo menos 5 Juegos Centroamericanos y del Caribe, en 4 Juegos Panamericanos y unos Juegos Olímpicos. Estuve en Atenas 2004, en Grecia. Otra experiencia lindísima. Yo no comulgo con aquellos que dicen que no estar en esos escenarios no es bonito. Claro que es lindo, es hermoso. Estar en un mundial, que no estuve, pero digamos en unos Juegos Olímpicos, ahí es donde se ve la escuela que usted tiene que tener, donde usted haga la escuela, donde, por ejemplo, algo tan sencillo, que usted está aquí y quiere ir allá, pero usted no puede hacerlo directamente, tiene que caminar 1 kilómetro para llegar ahí. ¿Por qué? Bueno, porque así son las reglas, porque así es el protocolo, porque así lo estipula. Y entonces, cuando llega un muchacho, que me dejen pasar, que yo soy periodista. Bueno, ¿y qué concepto es periodista? O sea, ¿a quién le importa que sea periodista? Tenés que cumplir el protocolo. En su periodismo, indudablemente que usted, la pregunta creo que sobra, usted está aspectado por el asunto histórico. Siempre a la hora de redactar, asoma los antecedentes, lógico, del hecho, ¿verdad? Sí, bueno, digamos, por mi formación, yo sí, digamos, trato, no siempre se logra o no siempre se logra con éxito, yo trato de meter la vaina histórica, ¿verdad? El gusanito. Hay temas que son mucho mejores, son más propensos, qué sé yo, la designación de un técnico, entonces uno puede agarrar bastante para atrás y decir, bueno, se inició tal, como jugador fue tal, debutó, entonces meter datos, ¿verdad? Histórico. Hay temas que no se puede, ¿verdad? Pero la idea es que siempre, y a mí me gusta mucho, sobre todo en las columnas, que ya es una cuestión de opinión, meter mucho antecedente histórico, meter cosas históricas. Porque bueno, yo estudié eso, esa es mi formación académica y mi formación o mi práctica ha sido... Decía don Chico Montero que hasta en los cementerios se iba a buscar, me dice, los antecedentes de la historia. Yo le cuento. Yo conocí, por dicha tuve la hice conocer a Luis Ferrero. Ajá. Luis Ferrero Acosta, que es uno de los grandes cientistas sociales de este país. Él me decía, Harold, vamos a los cementerios, hay que ir a los cementerios. Entonces, él decía, vea, esta tumba, fulanito de tal, mira, este fue hijo de no sé quién, que fue hijo de no sé quién, que acordate que... Sí, esa es. Entonces ahí, incluso como me decía un profesor a mí en la universidad, que después le pregunté a don Oscar Aguilar, me decía, no hombre, si eso es lo rico, cuénteme la historia, no me cuente la chismografía de la historia que usted siempre me trae. Me dice, no, pero es que la sal de la historia está en la chismografía de la historia, ¿verdad? Y por ejemplo, usted ve a León Fernández, el padre de nuestra historia ahí en Alajuela, bueno, tuvo un duelo con Figueroa, que era el ministro de Educación, y entonces no quiso batirse a duelo. Entonces Figueroa nomás decía, es que usted es un cobarde. Él dice, no, yo no me quería batir a duelo con usted porque yo fui duelista en Francia. Dijo León Fernández. Y lo mató a Figueroa, ¿no? Estaba don León esperando el tren ahí en la estación de Alajuela, ¿verdad? Y el hijo de Figueroa le disparó por la espalda a don León Fernández. Entonces, cuando estaba muriendo, le dice, ¿quién me disparó? Con el cafecito aquí en y entonces le dijeron, el hijo... Muchas gracias. Sarita. El hijo de Figueroa. Y expresó don León Fernández, buen hijo, mal caballero. Bueno, esta es la chismografía de la historia. Y ¿verdad? De eso es lo que yo le hablaba. Discúlpeme que haya hecho algo bonito en nuestra historia, ¿verdad? Que es un poco lo que conversamos ahora, esas anécdotas que son importantes para entender bien cada situación. Sí, digamos, uno pretende esas cosas. En el periodismo, digamos, no es tan fácil. Sobre todo el periodismo deportivo, pero bueno, esa es la meta, esa es la idea, ese es como el ideal de buscar esas cosas. Tiene que dar un giro el periodismo deportivo de nuestro país. Digamos que yo le trajeron azúcar para chinear. Buenísimo. Y la trajo Sarita, ¿ves? Sí, pues yo sin azúcar no le hago. No, está bien. Este cafecito es cortesía de Fuerza Vital. Claro. Bueno, muy bien. La nueva imagen de Fuerza Vital, Sarita. Qué bueno, ¿verdad? Calidad. Gracias, Sarita. Sí, le decía que siento por todo lo que se habló aquí al principio,
que hay un vacío enorme en lo que estamos recibiendo. ¿Cuántos? Dos. Digamos que yo no soy la persona más, no me considero la persona más idónea para decirle a nadie qué tiene que hacer o qué debe cambiar o cómo deben enfocar las cosas. Yo creo que la prensa es absolutamente libre de hacer los enfoques y las formas que ellos, cada medio considere más adecuada. Yo sí creo que como periodistas, como cientistas sociales, tenemos una misión, tenemos una responsabilidad social. Y dentro de esa responsabilidad social, a mí me parece que sería bueno, y no lo digo como que tiene que ser, sino como que sería bueno, o por lo menos a mí me gustaría, que se adecuara lo que decía don Fernando ahora, el periodismo, digamos, bueno, con las nuevas tendencias. Que no nos quedemos en lo anecdótico, en lo frívolo, en que si se tiñó el pelo Joel Campbell, en que si jugaba con un taco verde y otro amarillo, en que si... No, que profundicemos, que hagamos adecuadas, por supuesto, a las nuevas realidades de periodismo, que ya ahora, obviamente, un experto inglés decía que si una nota tiene video, tiene 80% más posibilidades de ser vista que aquella que no tiene video. Entonces, bueno, hay que hacer, obviamente, ponerle video. Pues bueno, ¿cuál video? No vamos a irnos a YouTube y poner los penales más mal tirados en la historia del fútbol. Porque eso ya está ahí, hace 10 años está. Por ejemplo, hay un tema lindísimo que a mí me gustaría que algún día lo tocaran ustedes, que es el asunto de los contratos de los jugadores en los clubes europeos, donde prácticamente le hacen la vida al jugador. O sea, usted tiene que vivir en cierto barrio, ya cuando usted entra al Real Madrid, por ejemplo, o al Barça, usted me vive en este barrio. No, porque mire, que a mí me gusta tal X barrio. No, señor, el barrio donde usted va a vivir ahora es este, y el carro que usted se va a comprar no es un carrito ahí, no. Usted se me compra un Lamborghini o se me compra... Se lo regalan. Estos son, es más, se los regalamos. Este es el carro que usted va a usar. Y no puede usar otro. No puede usar. Este es el reloj que usted va a usar. Esta es la ropa que usted se va a poner. Sería interesante entrarle a ese tema, ¿no? Sí. Don Rodrigo tenía ganas de opinar en esa pero mención antes, que le hacía. ¿A dónde se pateó primero una bola? Aquí. En esa mención que le hacía de la renovación que podríamos sugerir para... Bueno, voy con la respuesta del buzón. Eso. Bueno, en realidad ha habido varias versiones. Con permiso. Yo de hecho cuando empecé en Triunfo publiqué las diferentes versiones que habían de fútbol de Costa Rica, que fue en Tibás, que fue en la Sabana. Y bueno, recuerdo uno de los reportajes que yo hice fue con Miguel Ángel Ulloa Zamora. Ustedes llegaron a... Él fue farmacéutico, fue jugador del Club por la Libertad, fue árbitro, fue dirigente arbitral y dirigente de la federación. Él escribió la historia del fútbol de Costa Rica y bueno, le prometieron el cielo y la tierra de que los varios ministerios que se le iban a publicar, al final murió frustrado y no vio su libro publicado. El día en que nosotros hicimos el reportaje en la Sabana, que es la versión más cercana, y él estableció a través de documentos, testimonios que logró reunir con la gente que todavía quedan del siglo antepasado, principios de este siglo. Él nació en 1900, ¿verdad? Entonces él tuvo ese contacto con la gente del final del siglo antepasado y estableció la fecha, los personajes y cómo se fue dando esa relación entre el origen del fútbol de Costa Rica con la exportación de café a Inglaterra. Entonces, los oligarcas de la época del siglo antepasado, mediados del siglo antepasado, confiaron al navegante inglés William Lerachère, que pasó por acá, y bueno, que fue toda esa historia, que es lindísima, en realidad se sale un poquito del tema deportivo, pero le confió a los cafetaleros, a William Lerachère, que le llevaron los hijos para que estuvieran en las universidades inglesas, y ahí estaban haciendo el fútbol moderno. En 1863 se hacen las reglas de fútbol, las que conocemos actualmente, y bueno, después se hicieron modificaciones. Y 13 años después, el 8 de diciembre de 1876, se juega por primera vez en Costa Rica, el día de la Purísima Concepción, el 8 de diciembre, en la propiedad de doña Amparo Celedón, donde está ahora... esa casita que está en la Sabana, que has visto que estuvo ANAFA, que estaba... Sí, ahí a los 100 metros estaba la casa de Amparo Celedón, que fue esa casa de los Orlich, y también estuvo ahí la Defensoría de los Habitantes. Ahí
ahí había una cochera, ahí llegaron con los valijas 6 estudiantes costarricenses, y uno de ellos, y bueno, Juan Bautista Quiroz, que fue presidente de Costa Rica en 1919. De los Quiroz de Tibás. Juan Bautista Quiroz. ¿Verdad? Él fue el de los primeros futbolistas. Y el primero que pateó una bola, según lo que logró establecer don Miguel Ángel Ulloa, fue Genaro Morales, un ciudadano herediano. Este señor Quiroz, de la familia del arzobispo, del que fuera arzobispo de San José, don Humberto Rodríguez Quiroz, y de don Daniel Ludovic Quiroz. Por ahí viene esa misma cepa. Sí, después, bueno, lo que hay en Tibás es como una segunda generación de futbolistas que vinieron de Inglaterra. Así que por ahí. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? O sea, que una historia como esta, digamos, esa fue una enseñanza que me dejó don Miguel Ángel. O sea, él la confirmó, verificó los datos, buscó testimonios. Yo tuve una discrepancia hace poquito con un historiador que él decía que para él la historia, bueno, podemos discutirlo aquí también, Juan Jaro es un historiador. Claro. Que es que para él, la historia comenzaba por lo que se publicaba en los periódicos y no por los testimonios. Don Miguel Ángel logró establecer eso a través de testimonios y documentos. Inclusive llegó a establecer lo que traían las valijas, cuántos infladores, cuántos sudaderas, cuántos balones, bueno, todos los implementos deportivos de aquella época, todo está registrado y lo llegó a establecer don Miguel Ángel Ulloa en su investigación. O sea que en historia, según ese colega o no sé como historiador, lo que se refiere de boca en boca a los pueblos, entonces como tradiciones y todo esto no existiría. No existiría. O sea, bueno, eso es una visión muy estrecha, ¿verdad? De historia. La historia, incluso los historiadores ahora más importantes, y es común, es un sentir de la mayoría de los historiadores, es que la historia ahora se concibe no solamente por lo que está escrito en libros, en periódicos, en registros oficiales, sino también la historia oral. ¿verdad? Incluso los antropólogos tienen que ver jeroglíficos, tienen que ver los papiros, y si no habría posibilidad. Entonces, ya la historia no es solamente la que está escrita, sino que hay otras herramientas que ayudan a hacer historia. Nada más como acotación, recuerdo a otro gran historiador y periodista, don Guillermo Villegas Hofmeister, a quien lo escuché una maravilla, ¿verdad? Es un genio, son genios nuestros, que tal vez no nos ayudó a apreciar en su momento. Dictaron una conferencia sobre la fundación de la ciudad de Alajuela, donde me citó de memoria no menos de 90 nombres y fechas, hablando sobre la fundación de la ciudad de Alajuela. Y él hablaba de eso, de la campaña de 1856, sobre hechos que fueron referidos, que no estaban en ninguna crónica, hechos referidos, incluso sobre la existencia del soldado Juan. Y para los que no, mira, ando repartiendo esto, para los que no creen en el soldado Juan, aquí está la constancia de nacimiento, ahí la saqué, es la catedral de Alajuela. Pero estamos casi en el cierre del programa y uno quisiera que esto fuera más largo. Aquí son los programas, hay que hacer una segunda parte, incluso podríamos agregar a algunos otros colegas también reconocidos. Claro, es que esto no es un programa así, esto es una tertulia. Vea, está tomando café. Sí, esto es algo diferente. Yo creo que esa es la idea. Decía, creo que era Beto Cañas, y en el programa que él tenía en una emisora colega, esto es una mesa de tragos sin tragos. Qué bueno, ¿verdad? Para terminar, ¿cómo es la vida con la pluma ahí en los estadios y en esos centros deportivos? Porque yo tengo la idea de la radio, que ha sido mi casa en la mayor parte de años en los medios, ahora compartiendo un poco en la televisión, que es otro mundo muy bonito, pero ¿cómo es esa vida del periodista ahí en el estadio a la hora de ir sacando conclusiones de su reportaje en algún hecho determinado del deporte, que es el campo de ustedes que ha sido durante muchos años? ¿Cómo es esa vivencia? Bueno, la cuestión ha cambiado, ¿verdad? Con las nuevas tecnologías que decíamos. Antes a uno le bastaba una libreta y un lapicero. Eso era todo. O sea, yo me sentaba a ver el partido. Libreta y lapicero. Libreta y lapicero, y acá apuntaba todo. Obviamente, hay que andar varias libretas y varios lapiceros para que no le pasara lo mío de los audífonos. Correcto. Entonces uno tomaba apuntes, el gol, las alineaciones, las incidencias.
se iba y ya ahora, últimamente, no, pues ahora había que ir, digamos, antes de que terminara Yo la Nación, incluso ahora tenés que dar la laptop, tenés que llevarte la cámara para hacer fotos, tenés que llevarte una grabadora, o sea, cosas. Por WhatsApp te pasan las alineaciones ahora. Por WhatsApp, exactamente. Entonces, sí, ya incluso muchas veces no hay que tomar las alineaciones, sino que, digamos, antes había que ir a apuntarla, ahí la digamos, ahora, el Cruz por Herediano tiene un periodista que es fantástico, Oviedo. Él manda las alineaciones por WhatsApp, entonces uno las tiene en el teléfono. Excelente. No tiene que copiarlas. Es que es explotar la facilidad. Antes era, el problema si uno llegaba tarde del estadio, que alguien se había robado, ya había arrancado la alineación. Eso, de los camerinos, sí, yo lo vi. Eso, claro, ya me pasó también. Pegaban la alineación en la puerta del camerino. Solo una. Entonces todo el mundo ahí amontonado para copiar, porque eran pocos los equipos que repartían copias. Sí. Entonces ahí algún gracioso llegaba, la arrancaba y dejaba todo el mundo viendo fuera del simple. Eso pasó muchas veces. Claro, tenía que ir otro colega para anotar ahí las alineaciones. Claro que sí. Claro en realidad, sí. Bueno, sí, es una vivencia bonita porque fue una vivencia bonita. Y yo me acuerdo haber visto una final súper concentrado en el partido, tratando de... O sea, porque nosotros, eso es tal vez un defecto de los periodistas, que no estamos a veces, porque hacen los entrenamientos a puerta cerrada, uno no sabe qué se va a encontrar. Ustedes están viendo otro partido completamente en común, ¿verdad? Entonces uno trata como de determinar qué es lo que está pasando en el partido, la lógica, porque después uno llega a interpretarlo. Sí. O sea, ¿cuánto tiempo tiene un periodista para terminar su crónica después de concluido el partido, para entregarla al ahora? ¿Sí? Cero. Terminando el partido tiene que estar la crónica en internet. Qué barbaridad. Cero. O sea, el árbitro da el último pitazo y usted hace chip y se sube. Para decir algo, en tiempo de ustedes, en La Nación, ¿a qué hora era el cierre de edición? En mi época era a las 11. A las 11. Vean ustedes lo que uno sufría, un partido, por decir algo, Cartago, o en Alajuela, o en Heredia. Bueno, no tanto. Esos que eran a las 8 de la noche. Que eran a las 8 y entonces terminaban a las 10. A las 10 si terminaban a las 10. Y si se atrasaba el partido. Si terminaban a las 10, vos tenías una hora de chance. Pero de ahí a un señor, Iván Blas, no sé si se acuerdan, se le ocurría bajar el switch cuando el equipo iba perdiendo. Que decía que era el Chuche Montero, sí. Entonces, cada minuto que pasaba era en concha tuyo. Claro. Cada minuto, o sea, uno sudaba, y uno se ponía dormido que venga la luz, no por el partido, era no por la oscuridad, no, era por el cierre. Entonces, eso era, entonces tenías una hora, ¿verdad? Y claro, además tenías que montarla, ¿verdad? Mandarla o dictarla al compañero que estaba en la base, porque no te daba tiempo, muchas veces no te da tiempo de llegar. Definitivamente que vamos a tener que hacer segundo programa, porque le contamos la palabra a Rodrigo, sí. Mucho del facilismo que hay ahora es que todo lo ven por televisión y todo hacen las crónicas. Una de las características de él es que en la época que nos tocó a nosotros es que hay que estar en el estadio. En vivo. Hay que estar en el estadio. Claro. Y se me viene a la mente un partido de los años 90, que en el estadio de Alajuela, que tenemos que regresar y estar en Tibás, viniendo a Alajuela. Terminó el partido y nos veníamos soplados porque tenemos que estar en tiempo récord y redactar la nota porque a las 11 tenía que estar. Yo no sé qué hice ese día. Carmelita le ganó 2-1 a Saprissa. Los goles de Carlos Guanchope, el hermano Pablo, de Javier. Y no sé, o sea, eso que a veces a veces cuesta mucho, pero ese día la crónica salió riquísima. Porque, o sea, ya tenía mis apuntes, obviamente, pero también ya en llegar y sentarme en la computadora, que esto es todo un reto, verla en blanco, tenés que llenar una caja o tenés que llenar el título, la bajada y todo ese tipo de detalles. Y la nota salió y salió a tiempo. Y bueno, mi editor en ese momento era Danilo y llegó y fue un esfuerzo extraordinario porque, bueno, él me acompañó al estadio. Una tensión tremenda, me imagino. Mucha tensión, era muy tenso. Claro. Yo tuve la experiencia monumental que en los noticieros nosotros tenemos que tener dos videos editados y 4 notas pequeñas. Entonces eso me ayudó a mí a trabajar bajo presión, porque estábamos en los noticieros. Entonces ese tipo de trabajo bajo presión, ya yo lo he experimentado. Obviamente ya después pasé un semanario como Triunfo, que ya las notas eran más pausadas, más meditadas, claro, y más otro tipo de elaboración. Entonces, pero ese trabajo bajo presión es bonito, pero también muy tenso. Son los mejores trabajos que yo he hecho también. Tenemos que hacer segunda parte porque ya tenemos que cerrar la edición. Qué lástima, porque apenas estamos calentando lenguas, como dicen en el Parque Aragua.
¿verdad? Pero bueno, vamos a armar. Como decía Zoilo Peña, como me decía Miguel Salguero, y fíjate que me dice Zoilo, después de haber hablado 4 horas, dice, bueno, otro día con más tiempo hablamos. Gracias, don Harold, muy amable. Un respeto para ustedes, de un enorme legado en el periodismo. Don Rodrigo Calvo, don Harold Leandro, personas que son reconocidas por una brillante trayectoria en el periodismo, ahora con Crónica, búsquenlo así, crónica.cr, así de fácil. Así que no se pierdan todas las informaciones, las noticias, los editoriales, todo lo que brinda Crónica, que es un servicio muy completo y que vamos a estar divulgando aquí a través de Bitácora en TCTV. Muchísimas gracias y nos encontramos la próxima semana, si el Señor así lo permite.